entre los vastos reinos del zodiaco, donde cada signo porta un fuego sagrado, una voluntad, una sombra y un destino, Sagitario se erige como el viajero del infinito, el arquero que lanza sus flechas hacia horizontes desconocidos buscando la verdad más allá de las fronteras humanas. En su andar, Sagitario no solo busca experiencias, busca almas que lo acompañen en su cruzada por el conocimiento, la libertad y la expansión. Sin embargo, hay un signo que, sin saberlo, cae bajo la influencia de su fuego, un signo que sucumbe al encanto de su visión, a su entusiasmo contagioso y a su espíritu indomable, Piscis. Piscis es el océano donde se reflejan todos los sueños y las ilusiones del mundo. Vive en un constante vaivén entre la realidad y la fantasía, guiado más por el corazón que por la mente, más por la intuición que por la lógica. Su esencia es el agua que fluye, que se adapta, que se disuelve y se entrega. Frente al fuego sagitariano, Piscis se siente cautivado. Sagitario representa la aventura, la expansión, el movimiento, la promesa de algo más allá de lo conocido. Y Piscis, en su naturaleza soñadora, ve en el arquero una figura casi mística, alguien que encarna aquello que él imagina pero rara vez se atreve a vivir. El arquero, con su palabra sincera y su energía luminosa, puede convertirse en un faro para Piscis. Sagitario tiene la habilidad de hablar con una convicción tan firme, con una pasión tan genuina, que el pez siente que cada palabra es una verdad revelada. La mente pisciana, permeable y sensible, se abre ante esa certeza con la misma facilidad con que el mar acoge las mareas. Lo que para Sagitario es entusiasmo y visión, para Piscis es una corriente irresistible que lo arrastra hacia territorios donde su intuición se confunde con la fe en el otro. Sagitario no manipula con intención oscura, su poder radica en su entusiasmo, en su capacidad de inspirar. Pero esa inspiración puede transformarse en dominio cuando se enfrenta a la fragilidad emocional de Piscis. El arquero puede, sin quererlo, moldear los sueños del pez, darle nuevas formas, incluso reemplazarlos por los suyos propios. Y Piscis, que tiende a idealizar, a confiar, a entregarse por completo, se deja guiar, convencido de que en la dirección del fuego sagitariano encontrará su propia iluminación. En esta danza cósmica, Sagitario brilla con una fuerza que promete libertad, pero Piscis a veces confunde esa promesa con una guía espiritual. El arquero muestra caminos, horizontes, filosofías, mientras el pez se disuelve en su visión, olvidando su propio cauce. Es entonces cuando la manipulación se manifiesta, no como control, sino como fascinación. Sagitario moldea el entorno a través de la confianza que despierta. Piscis, por su parte, entrega su voluntad porque encuentra en el fuego del arquero una fuente de calor en medio de su niebla interior. El fuego y el agua nunca se combinan sin consecuencias. Sagitario puede evaporar las aguas de Piscis si no mide la intensidad de su llama. Pero también puede darle forma, impulsarlo a concretar, a salir del ensueño para vivir la experiencia. En su versión más elevada, esta influencia se convierte en una alquimia divina. Sagitario enseña a Piscis a caminar, a levantar la mirada al cielo sin perder la profundidad de sus aguas. Pero en su versión más desequilibrada, el arquero se convierte en un guía ciego de su propio entusiasmo, arrastrando al pez hacia sus propias causas, sin notar que lo ha despojado de su dirección interna. Piscis, en su nobleza, tiende a creer que la empatía lo protegerá, pero su vulnerabilidad ante el carisma sagitariano lo vuelve susceptible a los juegos del destino. Sagitario, con su sentido del humor, su optimismo y su magnetismo, puede envolverlo en un torbellino de emociones que lo confunden entre la admiración y la dependencia. Y mientras el arquero avanza, creyendo que simplemente comparte su visión, el pez puede quedarse atrás, intentando comprender en qué momento su corriente se desvió del mar que le pertenecía. El aprendizaje de este encuentro es profundo y ancestral. Sagitario enseña la expansión, pero debe aprender la responsabilidad que conlleva ser fuente de inspiración. Piscis enseña la entrega, pero debe aprender los límites que separan el amor de la disolución. El uno representa la fe activa, la búsqueda que conquista, el otro, la fe pasiva, la entrega que comprende. Cuando se unen, pueden crear un universo de sueños encendidos por el fuego de la esperanza, pero también pueden perderse en el espejismo del ideal compartido. El signo más fácil de manipular para Sagitario no lo es por debilidad, sino por su infinita capacidad de creer. Piscis ve lo mejor de todos, en Sagitario, ve un profeta de su propio anhelo espiritual. Sin embargo, el desafío está en aprender a creer sin perder el discernimiento, a admirar sin someterse, a soñar sin abandonar el propio centro. Sagitario, por su parte, debe recordar que su fuego puede guiar o consumir, que su palabra puede iluminar o cegar,
y que su don de inspirar es también una gran responsabilidad. En el final de esta historia cósmica, cuando el fuego y el agua alcanzan el equilibrio, ambos signos descubren su verdadera fortaleza. Sagitario aprende a templar su llama, a no conquistar almas, sino a acompañarlas en su despertar. Piscis aprende a navegar sus propios mares sin dejarse arrastrar por corrientes ajenas. Entonces el arquero baja su arco y el pez eleva su mirada, y juntos descubren que la verdadera libertad no está en guiar o ser guiado, sino en compartir la travesía del espíritu sin perder la esencia. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer. Muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. En los planos invisibles donde las almas pactan sus encuentros antes de descender a la tierra, Sagitario y Piscis sellan una alianza que se repite en distintas eras y cuerpos. El fuego del arquero y el océano del soñador son dos expresiones distintas de la misma fe cósmica, dos caminos hacia la comprensión del infinito. Sin embargo, su unión es un desafío de equilibrio, una danza entre la expansión y la entrega, entre la verdad que se busca fuera y la verdad que se descubre dentro. Sagitario pertenece al dominio de Júpiter, el planeta de la sabiduría, la justicia divina y la expansión espiritual. Su fuego es el del entusiasmo, el impulso que lleva al ser humano a romper sus límites, a conquistar territorios mentales y físicos, a mirar más allá del horizonte y a creer en la fuerza del propósito. Piscis, también regido por Júpiter pero bendecido además por la influencia de Neptuno, encarna el éxtasis del alma, la compasión infinita, el deseo de fundirse con lo divino. Donde Sagitario busca la verdad en la experiencia, Piscis la encuentra en el silencio interior. Ambos comparten una raíz espiritual, pero sus caminos son opuestos, el arquero asciende hacia el cielo, el pez se sumerge en las profundidades. Cuando estas energías se cruzan, nace una conexión que puede ser celestial o caótica. Sagitario percibe en Piscis una pureza que lo conmueve, una dulzura que despierta su instinto protector y su necesidad de guiar. Piscis, por su parte, ve en Sagitario un faro de dirección, un espíritu noble que le da forma a su fe dispersa. Sin embargo, la fascinación se convierte fácilmente en influencia. Sagitario, con su manera de vivir tan vehemente y directa, marca el ritmo de la relación. Su energía es tan fuerte que Piscis, movido por su deseo de armonía, se adapta, cede, se moldea a la vibración del arquero. Esa facilidad de entrega es una de las mayores virtudes del pez, pero también su mayor riesgo. Piscis es un espejo emocional, refleja lo que recibe, amplifica lo que lo toca. En presencia de un signo tan intenso como Sagitario, sus emociones pueden confundirse con las del otro. Empieza a pensar que su camino es el mismo que el del arquero, que sus sueños deben seguir la misma dirección, que su voz interior puede esperar mientras la de su compañero resuena con fuerza. Sin notarlo, deja de nadar por su cauce y comienza a seguir la corriente del fuego. Sagitario, en su naturaleza libre y entusiasta, rara vez se detiene a observar el poder que tiene sobre las almas más sensibles. No busca dominar, pero su presencia inspira, su palabra convence, su visión arrastra. Es el signo que irradia seguridad incluso cuando duda, que habla de esperanza incluso cuando sangra. Piscis, que percibe el mundo a través de emociones, absorbe ese fuego con una devoción casi mística. Lo eleva, lo idealiza, lo convierte en símbolo. Y en ese proceso, puede llegar a perder el sentido de su propio destino. Sin embargo, lo que parece manipulación es también un espejo de aprendizajes. El cosmos nunca pone dos signos frente a frente sin un propósito mayor. Sagitario enseña a Piscis la fuerza de creer en algo tangible, la importancia de actuar, de transformar la inspiración en movimiento. Le muestra que la espiritualidad no es solo sentir, sino también hacer, crear, defender una verdad con coraje. Piscis, en cambio, enseña al arquero la empatía, la capacidad de mirar más allá del ideal, de comprender el dolor humano con ternura y no solo con filosofía. Le recuerda que el fuego sin compasión se vuelve destrucción, que la sabiduría sin amor se convierte en arrogancia. En los vínculos entre ambos signos, la historia se repite con formas distintas, el maestro y el discípulo, el soñador y el guía, el explorador y el vidente. Sagitario puede sentir que impulsa a Piscis hacia la luz, pero muchas veces es el pez quien lo ayuda a conectar con lo divino que habita dentro. Bajo la superficie, Piscis sabe percibir las grietas del arquero, sus miedos, sus inseguridades, su constante necesidad de encontrar sentido. Aunque parezca vulnerable,
el pez posee una sabiduría ancestral que no se expresa en palabras, sino en vibraciones. Él sabe sanar sin hablar, sostener sin imponer, amar sin exigir. La manipulación, en este nivel del alma, no es un acto consciente, sino una oscilación energética. Sagitario domina el fuego de la expansión, Piscis el agua de la entrega. Cuando uno arde demasiado, el otro se disuelve. Pero cuando ambos encuentran el equilibrio, su unión se convierte en una alquimia capaz de cambiar el mundo. El fuego calienta el agua suaviza el fuego, y juntos crean la niebla sagrada donde los sueños toman forma. En los planos más elevados de conciencia, Sagitario y Piscis trabajan como aliados de la fe universal. Son los dos signos que guardan el misterio del espíritu, los dos peregrinos del alma humana. Uno cabalga hacia lo desconocido con una flecha de luz, el otro flota en el océano de las emociones buscando el eco de lo eterno. Si logran comprender su complementariedad, pueden elevarse por encima del desequilibrio y transformar la influencia en inspiración mutua. Sagitario aprende a respetar los silencios del agua, a no apagar el misterio con sus certezas. Piscis aprende a mantener su centro, a amar sin disolverse, a soñar sin entregarse a la corriente de otro. En la rueda del destino, este vínculo simboliza el paso del fuego del conocimiento hacia el agua de la comprensión. Es el tramo del viaje donde la sabiduría se vuelve compasión, donde la búsqueda exterior se transforma en encuentro interior. Y aunque Sagitario pueda parecer el maestro, el cosmos revela que Piscis, en su aparente docilidad, guarda el poder de guiar con su intuición a quien se atreve a escucharlo. Cuando ambos despiertan a esta verdad, la relación trasciende cualquier forma de manipulación. El arquero aprende a no imponer su visión del mundo, sino a compartirla como quien enciende una antorcha en la oscuridad. El pez aprende a recibir la luz sin perder su forma, sin dejar que el fuego lo consuma. Entonces, el vínculo se convierte en un pacto sagrado entre la fe que avanza y la fe que siente, entre la acción y la entrega, entre el espíritu que busca y el espíritu que comprende. Así, en la eternidad del zodiaco, Sagitario y Piscis no son adversarios ni víctima y guía, sino dos aspectos de la misma fuerza divina. Uno representa la expansión del universo, el otro su disolución. Juntos recuerdan al alma humana que el poder de creer y el poder de amar son las dos alas que permiten cruzar los cielos del destino y alcanzar la verdadera libertad del espíritu. En las profundidades del zodiaco, donde los arquetipos se entrelazan como raíces de un mismo árbol cósmico, Sagitario y Piscis representan dos formas distintas de conexión con lo divino. Uno busca comprender el universo a través de la expansión, la acción y el conocimiento, el otro lo comprende desde la sensibilidad, la intuición y la entrega. Su encuentro es un recordatorio del equilibrio entre el fuego del espíritu y el agua del alma. Sin embargo, en los mundos humanos, esta unión puede transformarse en un delicado tejido donde la inspiración se confunde con la influencia y donde la fuerza de uno puede moldear silenciosamente la esencia del otro. Sagitario es el viajero de los mundos visibles e invisibles. Su fuego no arde para destruir, sino para revelar. Es la llama que alumbra el camino, la convicción que empuja hacia lo imposible, el impulso de quien no se conforma con lo aprendido y desafía las fronteras del pensamiento. Su palabra, cargada de fe, tiene el poder de levantar a los caídos y de convencer incluso a las almas más inciertas. Es un signo que irradia sentido y propósito, y su presencia puede ser tan intensa que aquellos que lo rodean se sienten guiados, a veces sin darse cuenta, por su visión y su confianza. Piscis, en cambio, habita el reino de lo invisible. Es el guardián de los sueños, el intérprete de los silencios, el eco de todas las emociones humanas. Vive en un estado de percepción constante, donde lo tangible y lo espiritual se mezclan hasta volverse indistinguibles. Su sensibilidad no es debilidad, sino un don antiguo, la capacidad de sentir el alma del mundo. Pero esa apertura también lo vuelve vulnerable, porque su energía no tiene límites definidos, es un mar dispuesto a recibir todas las corrientes, incluso aquellas que no le pertenecen. Cuando el fuego sagitariano toca las aguas de Piscis, se produce una fusión de intensidades que puede ser creadora o destructora. Sagitario despierta en Piscis el deseo de vivir más allá de sus límites, lo impulsa a actuar, a concretar, a dar forma a sus visiones. Pero también puede arrastrarlo hacia su órbita, envolviéndolo con su energía magnética hasta que el pez confunde su propio reflejo con el del arquero. La manipulación aquí no nace del deseo de dominar, sino del poder natural del fuego para imponer su ritmo sobre las corrientes más suaves del agua. Piscis, en su inocencia emocional, a menudo confunde la fuerza con la verdad.
la seguridad con la que Sagitario defiende sus ideas, la pasión con la que vive sus causas, la manera en que transforma cada experiencia en un credo personal, hacen que el pez sienta que está frente a una sabiduría superior. Su intuición le dice que hay grandeza en el arquero, y esa intuición no se equivoca, pero lo que Piscis debe recordar es que toda grandeza humana necesita ser observada con distancia sagrada para no caer en la idealización. El peligro radica en que Piscis tiene la tendencia a volverse espejo de aquellos que ama. Refleja sus emociones, sus creencias, sus miedos, y en ese reflejo puede perder la claridad de su propia identidad. Sagitario, sin darse cuenta, puede ocupar ese espacio interior, llenándolo de su fuego, de su filosofía, de su verdad. El pez, fascinado, lo sigue, se adapta, y en su deseo de acompañarlo, olvida que su misión no es seguir, sino fluir. Pero más allá de este aparente desequilibrio, hay una enseñanza profunda escondida en el vínculo. Sagitario representa el maestro exterior, el que transmite su sabiduría al mundo. Piscis representa el maestro interior, el que enseña a través del alma y del silencio. Cuando Sagitario aprende a escuchar a Piscis, descubre la dimensión espiritual que trasciende el conocimiento intelectual. Aprende que no todo debe explicarse, que algunas verdades solo pueden sentirse. Y cuando Piscis aprende a observar a Sagitario, comprende que la fe no es solo una emoción, sino también una fuerza que se sostiene en la acción y el coraje. En el plano simbólico, Sagitario es el fuego que ilumina el camino del héroe, y Piscis es el agua que purifica su espíritu después de la batalla. El uno busca ascender, el otro se sumerge. El uno lanza su flecha al cielo, el otro recoge las lágrimas de los dioses en las profundidades del océano. Son dos mitades de una misma sabiduría, la del alma que explora y la del alma que siente. Y en su encuentro, el universo recuerda que la expansión sin compasión se vuelve vacía, y que la sensibilidad sin propósito se diluye en la nada. Desde una visión más profunda del destino, Sagitario y Piscis se encuentran una y otra vez a lo largo de las vidas para equilibrar sus dones. El arquero enseña al pez a definir su dirección, a no perderse en el mar de emociones que lo envuelve. Le muestra que la verdad también puede ser un ancla, que no toda corriente debe seguirse, que hay mares que deben cruzarse con una brújula firme. Piscis enseña al arquero que no toda verdad debe proclamarse con fuego, que hay verdades que florecen en el silencio, que la sabiduría más pura no busca convencer, sino comprender. La aparente facilidad con la que Sagitario puede influir en Piscis es en realidad una invitación al crecimiento mutuo. El poder de uno revela la vulnerabilidad del otro, y esa vulnerabilidad revela una puerta hacia la evolución espiritual. Cuando el fuego deja de querer dominar y el agua deja de querer complacer, ambos signos despiertan su forma más elevada. Sagitario se convierte en el maestro que inspira sin imponer, y Piscis en el alma que comprende sin someterse. En su forma más sagrada, esta unión representa la alquimia del espíritu humano, el fuego que asciende para buscar al Creador y el agua que desciende para abrazar la creación. El arquero aprende a templar su llama para no evaporar los sueños del pez, y el pez aprende a contener sus mares para no apagar el fuego del arquero. Juntos aprenden el lenguaje de los opuestos, el equilibrio entre la expansión y la rendición, entre el saber y el sentir. El cosmos los une para recordarle a la humanidad que el poder no está en dominar, sino en inspirar. Que la verdadera sabiduría no consiste en tener seguidores, sino en despertar maestros. Y que la influencia solo es noble cuando enciende la luz del otro sin apagar su llama interior. Sagitario y Piscis, cuando trascienden sus sombras, se convierten en un ejemplo eterno del poder del espíritu libre y del alma compasiva, avanzando juntos hacia la misma verdad infinita, cada uno con su propio resplandor, cada uno sosteniendo el reflejo sagrado del otro en la inmensidad del universo. En la corriente eterna de las energías zodiacales, Sagitario y Piscis encarnan una de las combinaciones más místicas del universo. Ambos signos miran más allá de lo material, ambos persiguen la verdad, ambos buscan sentido en lo invisible, pero sus caminos se trazan con fuerzas distintas. Sagitario avanza con la flecha de la convicción, con el fuego que ilumina y conquista, Piscis se mueve con el oleaje de la intuición, con la niebla que envuelve y revela lo oculto. Entre ellos fluye un vínculo tan etéreo como poderoso, un lazo donde la libertad y la fe se entrelazan, donde la inspiración puede elevar o desbordar, y donde la influencia puede confundirse con destino. El fuego sagitariano tiene una vibración que no puede pasar desapercibida. Es el signo del propósito, del descubrimiento, del impulso que lleva a los demás a mirar más allá de sí mismos. Sagitario no solo habla, profetiza, no solo vive, enseña. Su energía es expansiva,
y quien entra en su órbita siente la fuerza de un ideal que arde y promete horizontes nuevos. Su presencia despierta en los demás el deseo de superarse, de moverse, de creer. Pero también puede despertar la tendencia a rendirse ante su visión, a confiar ciegamente en su dirección, especialmente en almas que vibran desde la sensibilidad profunda, como Piscis. Piscis se rige por la intuición, por la fe silenciosa que nace en las profundidades del alma. Su sabiduría no se expresa con palabras, sino con sentimientos. Percibe el mundo con la piel del espíritu, absorbiendo vibraciones, emociones, pensamientos ajenos. En su esencia no hay límites, y esa falta de barreras lo convierte en un ser empático y compasivo, pero también vulnerable ante energías más dominantes. Cuando el fuego de Sagitario toca las aguas piscianas, el pez siente una mezcla de admiración y fascinación. Su alma reconoce en el arquero algo familiar, el llamado a lo divino, la búsqueda de lo trascendente. Pero lo que en Sagitario se manifiesta como impulso exterior, en Piscis se manifiesta como entrega interior. El encuentro de estos dos mundos puede ser un intercambio de sabiduría o una rendición silenciosa. Sagitario puede inspirar a Piscis a materializar sus sueños, a levantar sus visiones sobre tierra firme, a encontrar una fe activa que lo impulse a crear en vez de solo imaginar. Sin embargo, esa misma energía puede convertirse en un fuego que domina, un fuego que quema el agua sin notarlo, moldeando los sentimientos de Piscis hasta hacerlos girar en torno a su órbita. Es aquí donde el poder natural del arquero se transforma en un magnetismo que puede absorber la voluntad del pez. Piscis, en su inocencia espiritual, no se defiende con la mente. No debate, no confronta, no impone. Ama, comprende y se adapta. Para él, ceder no es debilidad, sino un acto de compasión. Pero ese impulso a comprender puede transformarse en una entrega total que lo disuelve dentro del fuego sagitariano. Y aunque Sagitario no actúe con intención de dominar, su fuerza vital puede terminar guiando al pez hacia una vida que no le pertenece, hacia ideales que no son los suyos, hacia un destino trazado por otro. Sin embargo, el universo no crea encuentros para destruir, sino para despertar. Sagitario y Piscis no se encuentran por casualidad, se buscan a través de los tiempos, como dos almas que representan la evolución de la fe. Sagitario es la fe que se proyecta hacia el mundo, Piscis es la fe que se sumerge en lo divino. Sagitario enseña el valor de creer en uno mismo, Piscis enseña el poder de creer en todo lo que existe. Cuando ambos comprenden esta diferencia, dejan de intentar cambiarse y comienzan a complementarse. Sagitario, al observar la profundidad de Piscis, empieza a entender que no toda verdad debe ser proclamada, que hay verdades que solo pueden sentirse. Aprende que la expansión no siempre consiste en moverse, que a veces el crecimiento se alcanza en la quietud. Piscis, al observar la fuerza del arquero, comprende que el amor también necesita dirección, que la fe sin estructura se disuelve, que los sueños necesitan acción para volverse eternos. En el plano simbólico, el fuego de Sagitario representa la llama del conocimiento divino, mientras que el agua de Piscis representa la compasión universal. El primero ilumina el camino, el segundo cura las heridas. Cuando ambos trabajan en armonía, se convierten en guías de humanidad. Sagitario enciende la visión y Piscis la suaviza con ternura, Sagitario abre los caminos y Piscis enseña a caminar con amor, Sagitario conquista los horizontes y Piscis recuerda que el viaje también está dentro del corazón. Este vínculo, más que una relación entre signos, es una enseñanza sobre la interacción entre dos fuerzas cósmicas. El fuego necesita límites para no consumirlo todo, y el agua necesita forma para no perderse en su infinitud. Sagitario puede inspirar, pero debe aprender que su luz no debe imponerse sobre las aguas del alma ajena. Piscis puede comprender, pero debe recordar que su compasión no debe diluir su propio ser. La grandeza de ambos signos reside en su potencial para elevar a la humanidad hacia la conciencia espiritual, y su desafío es hacerlo sin absorberse el uno al otro. Cuando Sagitario y Piscis logran trascender la dinámica de influencia, se transforman en fuerzas complementarias de la sabiduría universal. Juntos pueden mover corazones, sanar almas, y despertar fe en quienes los rodean. El fuego del arquero se convierte en la antorcha de la visión, y el agua del pez en el cáliz de la compasión. Entre ambos crean un ciclo eterno de inspiración y sensibilidad, donde la expansión se alimenta de la empatía, y la empatía se fortalece con la acción. El signo más fácil de influir por Sagitario no es un signo débil, sino un alma abierta. Piscis posee la fortaleza del amor incondicional, una fuerza que el fuego no destruye, sino que transforma. Cuando el pez se reconoce a sí mismo,
Cuando deja de mirar al arquero como guía y lo ve como compañero de viaje, el equilibrio se restablece. Sagitario entonces aprende que su fuego no es dueño del camino, sino una chispa que enciende otras luces. Piscis aprende que su agua no está destinada a seguir, sino a nutrir. En esa unión consciente, ambos se convierten en portadores del espíritu universal. Representan el punto en el que la acción y la compasión se funden, el instante en que la sabiduría se vuelve amor y el amor se vuelve propósito. Su lección eterna para la humanidad es que el poder verdadero no radica en convencer, sino en inspirar, y que el amor más grande no consiste en rendirse, sino en acompañar al otro sin perderse en su reflejo. El universo contempla esta unión como una sinfonía de fuego y agua, de fe y sensibilidad, de impulso y entrega. Sagitario y Piscis no están destinados a dominarse, sino a recordarse mutuamente lo que el alma humana es capaz de alcanzar cuando se une la claridad del espíritu con la profundidad del corazón. En su danza cósmica, el fuego aprende a amar el misterio del agua, y el agua aprende a confiar en la dirección del fuego. Así se completa el círculo sagrado, donde ambos, al verse reflejados, descubren que la verdadera libertad es compartir la luz sin apagar la del otro. En el vasto escenario del cosmos, donde los signos son los lenguajes eternos del alma, Sagitario y Piscis se encuentran como dos notas distintas de una misma sinfonía espiritual. El fuego y el agua que los gobiernan no son opuestos que se destruyen, sino fuerzas complementarias que se desafían, se nutren y se transforman mutuamente. Ambos representan el anhelo del espíritu humano de trascender lo terrenal, de fundirse con lo divino, pero cada uno lo hace desde un sendero distinto. Sagitario eleva su mirada hacia los cielos y dispara su flecha buscando la verdad suprema, Piscis desciende a las profundidades del alma y busca la misma verdad en el silencio del corazón. Lo que no suele verse en la superficie de esta conexión es que Sagitario y Piscis comparten una herencia astrológica profunda, ambos están tocados por la influencia de Júpiter, planeta de la expansión, de la fe, de la sabiduría y de la justicia cósmica. Pero mientras Sagitario encarna el aspecto solar y racional de Júpiter, Piscis manifiesta su lado místico y trascendental. El arquero busca comprender a través del conocimiento, mientras que el pez comprende a través de la compasión. Sagitario traduce la fe en acción, Piscis la transforma en unión espiritual. En esa diferencia yace la tensión que los une y los separa, una tensión que puede elevarlos a la grandeza o sumergirlos en la confusión. El poder de Sagitario para influir sobre Piscis nace de su capacidad para ofrecer dirección. El pez, envuelto en la niebla de sus emociones, muchas veces nada en círculos entre su imaginación y su sensibilidad, y el arquero aparece ante él como una brújula viva. Su seguridad, su entusiasmo y su visión del futuro ejercen una atracción magnética sobre el alma pisciana. Sagitario parece poseer lo que Piscis anhela: claridad, determinación, fe inquebrantable en su propio camino. Pero esa misma claridad puede volverse un espejismo si el pez deposita en el arquero su propia capacidad de decisión, si deja que la luz de otro eclipse la suya. Sagitario, por su parte, rara vez percibe el alcance de su influencia. Su fuego no es calculador, es espontáneo, sincero, impulsado por el deseo de compartir lo que cree verdadero. Sin embargo, su palabra tiene el poder de mover montañas, de encender mentes, de arrastrar corazones hacia su visión del mundo. Cuando ese fuego toca el alma de Piscis, despierta en ella emociones y sueños que laten con intensidad, pero también puede generar dependencia, admiración desmedida o la ilusión de que la verdad del arquero es la única verdad posible. Piscis, en su profundidad emocional, tiene el don de absorber energías sin resistencia. Su compasión lo lleva a abrir su alma como un cáliz dispuesto a recibir. Su empatía lo hace comprender a Sagitario incluso antes de que hable. Percibe sus dolores, sus dudas, sus heridas escondidas detrás de la confianza que proyecta. Lo siente sin necesidad de palabras. Pero en esa conexión silenciosa, Piscis corre el riesgo de desdibujar sus propios límites. En su deseo de acompañar, puede confundirse con el otro, vivir por medio de él, perder su voz entre las palabras ajenas. Aún así, dentro de esta dinámica hay una alquimia sagrada. Sagitario, con su fuego jupiteriano, puede ayudar a Piscis a encontrar una dirección dentro de su océano interior. Puede enseñarle a poner nombre a sus emociones, a convertir su intuición en propósito, su inspiración en acción. Piscis, con su agua neptuniana, puede enseñarle a Sagitario que no toda verdad debe ser proclamada, que hay sabidurías que solo se revelan en el silencio, que el alma no se conquista, se comprende. El arquero aprende de Piscis la humildad ante lo intangible, y el pez aprende del arquero la valentía de manifestar lo que siente.
El aprendizaje entre ambos no es sencillo. Sagitario, con su impulso de libertad, puede sentirse confundido por la intensidad emocional de Piscis, por su forma cambiante, por su manera de vivir entre lo real y lo onírico. Piscis, con su sensibilidad, puede sentirse herido por la franqueza del arquero, por su tendencia a decir la verdad sin adornos, por su fuego que no se detiene a contemplar las huellas que deja. Pero incluso en esos choques, la energía del crecimiento se manifiesta. Sagitario necesita aprender la empatía que Piscis encarna naturalmente, y Piscis necesita aprender el poder del límite que Sagitario representa. A nivel espiritual, este vínculo refleja una ley superior, la de la transmutación de la fe. Sagitario representa la fe activa, la que mueve montañas, la que busca al Creador en el viaje, en la expansión, en la palabra. Piscis representa la fe receptiva, la que se rinde ante lo divino, la que busca al Creador en la quietud, en la compasión, en el sacrificio. Cuando se unen sin equilibrio, el fuego intenta evaporar el agua y el agua intenta apagar el fuego. Pero cuando se encuentran en armonía, crean vapor, y ese vapor es símbolo de trascendencia, de ascensión, del alma que se eleva más allá de los elementos. En su danza cósmica, Sagitario puede aprender de Piscis la sabiduría del misterio. El arquero, que todo lo cuestiona, descubre que no todas las respuestas se hallan con la mente, que algunas se sienten con el alma. Piscis le enseña que el conocimiento sin amor se vuelve vacío, que la verdad sin compasión se convierte en dogma. Y Piscis, al mirar a Sagitario, comprende que la sensibilidad necesita dirección, que no basta con sentir el mundo, sino que hay que caminar por él con propósito. Ambos se despiertan mutuamente, no para poseerse, sino para recordarse. El signo más fácil de influir por Sagitario no es una víctima de su fuego, sino un espejo que le muestra su propio poder. Piscis refleja al arquero lo que su entusiasmo puede causar, la responsabilidad que implica ser una fuente de inspiración. En esa relación, Sagitario aprende que su voz puede encender o herir, guiar o confundir. Aprende que la libertad verdadera no se trata de avanzar sin mirar atrás, sino de reconocer el efecto que deja su paso en los corazones sensibles. Piscis, al mirarse en ese fuego, aprende que su vulnerabilidad no es condena, sino un don que puede transformarse en fuerza. Aprende que su sensibilidad puede protegerlo si la reviste de conciencia, que su empatía no debe ser sumisión, sino una forma elevada de sabiduría. El universo los une una y otra vez para que comprendan la totalidad del espíritu humano. Sagitario enseña que la expansión es el motor del alma, Piscis enseña que la compasión es su alimento. Sagitario inspira a mirar el cielo, Piscis recuerda que en las profundidades también habita la divinidad. Cuando ambos despiertan a esa verdad, se convierten en guías del alma colectiva, en símbolos del equilibrio entre el propósito y la emoción, entre la sabiduría y la ternura, entre el poder de la acción y la magia del sentimiento. En el gran tapiz del zodiaco, su unión representa la síntesis de la fe en movimiento y la fe en reposo, del fuego que busca y del agua que comprende. Son dos caminos que se cruzan para recordarle al espíritu humano que el conocimiento sin amor es estéril, y que la compasión sin dirección se pierde. Juntos revelan el destino más alto del alma, caminar con la mirada en las estrellas y el corazón sumergido en la profundidad del océano interior, avanzando sin dominar, comprendiendo sin disolverse, inspirando sin poseer, amando sin perder la propia esencia. Así, el fuego del arquero y las aguas del pez se funden en un mismo resplandor, y el universo celebra el triunfo del equilibrio entre la sabiduría y la fe. En las profundidades del tiempo estelar, donde las constelaciones trazan los destinos invisibles del alma humana, Sagitario y Piscis son fuerzas que representan dos extremos del mismo anhelo, la unión con lo divino. Sagitario encarna la expansión del espíritu que busca comprender el universo, mientras que Piscis representa la disolución del yo en la totalidad cósmica. Son el fuego que asciende y el agua que lo envuelve, el impulso y la rendición, la acción y la contemplación. En su encuentro, el cosmos revela un drama sagrado, una danza donde el poder del fuego se enfrenta a la ternura del agua, y donde ambos descubren que ninguna verdad puede existir sin la otra. El vínculo entre estos signos tiene raíces que van más allá de la psicología humana. Habla del viaje del alma a través de los planos de conciencia. Sagitario pertenece al reino del fuego mutable, lo que significa que su energía nunca se detiene, está destinada a moverse, a transformarse, a descubrir. Su misión cósmica es expandir los límites del pensamiento, romper las cadenas del miedo y guiar a los demás hacia horizontes donde la mente se une con la sabiduría superior. Piscis, por otro lado, pertenece al agua mutable, el elemento de la fusión y la compasión. Su misión no es romper barreras,
sino disolverlas, no es conquistar, sino abrazar, no es comprender, sino sentir. Mientras Sagitario asciende hacia el conocimiento, Piscis se sumerge en el alma del mundo. Esta diferencia esencial crea entre ellos una corriente poderosa. Sagitario se siente atraído por la profundidad misteriosa de Piscis, por su sensibilidad inabarcable, por su capacidad de comprender sin palabras. Piscis, a su vez, encuentra en Sagitario una energía que lo impulsa a salir de la bruma de su mundo interior, una chispa que enciende sus sueños y los proyecta hacia la realidad. Pero en esa interacción nace también la posibilidad del desequilibrio. El fuego del arquero puede volverse tan intenso que absorba las aguas del pez, la entrega de Piscis puede volverse tan total que ceda su propio curso para seguir el de su guía. El poder de Sagitario sobre Piscis reside en su capacidad de proyectar certezas. El arquero no duda cuando lanza su flecha. Su naturaleza jupiteriana le otorga el don de la fe en su propia verdad, y esa fe es contagiosa. Quienes lo rodean sienten la fuerza de su convicción, su entusiasmo, su confianza en el propósito superior. Piscis, regido por Neptuno y también por Júpiter, vibra con la misma frecuencia espiritual, pero desde una esfera distinta. Donde Sagitario afirma, Piscis intuye, donde el fuego ilumina, el agua refleja. Por eso, cuando Sagitario habla, Piscis escucha con el alma abierta, con la sensación de estar ante una voz que expresa lo que su corazón siente pero no logra definir. Sin embargo, el cosmos enseña que toda influencia es también una prueba. Sagitario debe aprender que inspirar no significa dominar, y Piscis debe recordar que comprender no significa rendirse. El fuego tiene la misión de guiar, pero no de consumir, el agua tiene la misión de recibir, pero no de disolverse. El desafío de esta conexión está en mantener la individualidad dentro de la fusión, en que el fuego no olvide su propósito ni el agua su identidad. Sagitario, en su esencia, es un signo que busca el sentido más allá de lo visible. Su naturaleza filosófica lo impulsa a cuestionar, a explorar, a predicar, a enseñar. Piscis, en cambio, no busca el sentido, lo siente en todo lo que existe. Para él, la verdad no está en la palabra ni en la idea, sino en la vibración silenciosa que conecta a todas las almas. Cuando el arquero intenta definir lo sagrado, el pez le enseña que hay misterios que solo pueden contemplarse. Cuando el pez se pierde en el mar de sus emociones, el arquero le enseña que toda visión necesita una dirección. Este intercambio de fuerzas crea una alquimia profunda. Sagitario aporta la claridad, la acción, la fe exterior, Piscis aporta la sensibilidad, la empatía, la fe interior. Si logran unirse sin anularse, el resultado es una de las expresiones más elevadas del espíritu humano. Sagitario convierte los sueños en caminos, Piscis transforma los caminos en experiencias del alma. El fuego se vuelve más sabio gracias al agua, y el agua más fuerte gracias al fuego. En conjunto, pueden sanar, inspirar y elevar a los demás, pues combinan la energía del profeta con la del místico, la del maestro que enseña y la del alma que comprende. A nivel simbólico, Sagitario representa la conciencia que busca ascender al cielo, y Piscis el espíritu que recuerda su origen en el infinito. Su unión evoca la transición entre el conocimiento y la iluminación, entre la sabiduría y la compasión. En las enseñanzas antiguas, se decía que cuando el fuego y el agua lograban armonizarse, el alma alcanzaba la verdadera libertad, aquella que no depende del pensamiento ni de la emoción, sino de la unión de ambos. Sagitario puede enseñar a Piscis a poner límites al amor que todo lo abarca, a comprender que la compasión no significa sacrificarse por completo. Puede mostrarle que amar también implica preservar la propia esencia. Piscis puede enseñar a Sagitario a mirar más allá del intelecto, a comprender que la verdad no siempre se encuentra en los libros o en la experiencia externa, sino en el silencio interior donde el alma dialoga con el universo. Cada uno es el espejo del otro, reflejando tanto la virtud como la sombra que aún deben integrar. El fuego sagitariano, cuando no se modera, puede volverse arrogante, creyendo poseer la verdad absoluta. Piscis, cuando no se protege, puede caer en la ilusión de que amar significa perderse. Pero cuando ambos signos despiertan a su propósito superior, trascienden estas limitaciones. Sagitario aprende que su fuego debe alumbrar, no imponer, y Piscis aprende que su agua debe fluir, no estancarse. En esa comprensión nace la verdadera fuerza del alma, el equilibrio entre la pasión por vivir y la paz de aceptar. A nivel espiritual, la relación entre Sagitario y Piscis simboliza el puente entre la mente que busca y el alma que siente. Representan el viaje del ser humano desde la exploración intelectual hasta la sabiduría del corazón.
Sagitario abre el camino con su flecha, Piscis lo bendice con sus aguas. Juntos, muestran que la evolución no consiste solo en alcanzar metas, sino en integrar lo invisible dentro de lo visible, en vivir con propósito y con compasión al mismo tiempo. El signo que Sagitario puede influir con mayor facilidad no es débil, sino profundamente permeable, y esa permeabilidad es su don más alto cuando se transforma en conciencia. Piscis, al despertar en presencia del arquero, descubre que la sensibilidad no es una carga, sino una fuerza capaz de inspirar al mundo. Y Sagitario, al mirar los ojos del pez, descubre que la verdad no se conquista, se experimenta. En la eternidad de las estrellas, ambos continúan su danza. Son el maestro y el discípulo que intercambian roles, el fuego que asciende y el agua que envuelve, la palabra que guía y el silencio que consuela. Cada encuentro entre ellos es un recordatorio para la humanidad, que la fe y la compasión son dos caminos hacia el mismo destino, que la sabiduría y la sensibilidad no se oponen, que la influencia y la entrega pueden coexistir sin pérdidas y nacen del respeto y del amor consciente. En esa unión, el espíritu alcanza su forma más pura, aquella que no busca controlar ni someter, sino encender la chispa divina que todos llevan dentro. En las regiones más sutiles del zodiaco, donde las energías se entrelazan antes de manifestarse en el mundo físico, la conexión entre Sagitario y Piscis revela una sabiduría oculta que trasciende las nociones comunes de afinidad y poder. Allí, el fuego del arquero y las aguas del soñador no se enfrentan ni se confunden, sino que dialogan en un lenguaje ancestral, hecho de símbolos, intuiciones y resonancias del alma. En ese punto intermedio, el universo muestra cómo la expansión y la entrega, la búsqueda y la fe, son en realidad dos fuerzas que sostienen el mismo propósito, el despertar de la conciencia. Sagitario representa el espíritu aventurero que no teme atravesar los límites de lo conocido. Su fuego mutable es la chispa que impulsa a la humanidad a avanzar, a buscar nuevas verdades, a desafiar los dogmas que encarcelan el pensamiento. Es el misionero del conocimiento, el viajero del alma que se atreve a cruzar horizontes, tanto físicos como espirituales. Cada una de sus flechas es una pregunta lanzada al cielo, y cada respuesta que recibe lo empuja a ir aún más lejos. Su energía está hecha de fe, no de certeza, de movimiento, no de quietud. Sagitario vive para la expansión de la mente y del espíritu, y en ese impulso puede arrastrar a quienes se acercan a su fuego. Piscis, por su parte, no busca atravesar los límites, los disuelve. Su elemento, el agua, no conoce fronteras, y su energía mutable le permite adaptarse a todo sin perder su esencia. Es el guardián del inconsciente colectivo, el alma que siente lo que los demás no pueden nombrar. Su poder reside en su empatía infinita, en su capacidad para fundirse con los demás y comprender desde la emoción aquello que el intelecto no puede abarcar. Piscis no lanza flechas, sino ondas, no busca respuestas, sino conexiones. Su sabiduría no se aprende, se recuerda. Vive en un estado constante de comunión con la totalidad, y por eso muchas veces sufre en el mundo material, que le resulta demasiado denso, demasiado ruidoso, demasiado fragmentado. La unión entre ambos signos es un acontecimiento cósmico que despierta tanto la grandeza como las sombras. Sagitario, con su fuego inspirador, puede encender en Piscis la llama de la acción, de la decisión, de la dirección. Le da forma a sus sueños, le ofrece estructura a su sensibilidad. Pero también puede, sin notarlo, quemar los bordes de esa delicada alma acuática. Su impulso por enseñar, guiar o convencer puede transformar la devoción de Piscis en dependencia, su admiración en entrega total. Y es allí donde la energía del arquero debe aprender la lección más profunda: el verdadero maestro no impone su verdad, sino que despierta la verdad del otro. Piscis, en su aparente fragilidad, guarda una fuerza silenciosa que Sagitario a veces subestima. Es la fuerza de la intuición, de la conexión directa con lo divino. Mientras el arquero levanta su arco buscando respuestas en el cielo, el pez las encuentra en el silencio del océano interior. Su poder no está en el discurso, sino en la vibración. Piscis puede ver lo que Sagitario no percibe, las sombras detrás de la fe, los matices detrás de la verdad, los silencios que se esconden tras las palabras. Y aunque muchas veces se deja guiar por el fuego del arquero, cuando despierta en su conciencia más elevada, es capaz de recordar a Sagitario que incluso el más sabio necesita sumergirse de vez en cuando en el misterio. Desde la perspectiva del alma, la facilidad con la que Sagitario puede influir en Piscis no es un signo de superioridad, sino un recordatorio de que el poder y la vulnerabilidad son dos caras del mismo aprendizaje. El fuego puede dirigir, pero necesita del agua para mantenerse puro; el agua puede adaptarse,
pero necesita del fuego para no perderse en su propia profundidad. En la interacción entre ambos se da una lección cósmica sobre el equilibrio entre la fe activa y la fe receptiva, entre el impulso de buscar y la sabiduría de rendirse. Sagitario enseña que el espíritu humano está destinado a expandirse más allá del miedo, que la vida es una aventura sagrada donde cada experiencia es una lección. Piscis enseña que esa expansión debe hacerse con compasión, que el crecimiento espiritual sin amor se convierte en arrogancia, y que la verdadera sabiduría no busca tener razón, sino sanar. Cuando ambos signos actúan desde su luz, se convierten en un canal divino. Sagitario transforma la visión en propósito, y Piscis transforma el propósito en comprensión universal. En el plano energético, esta unión se traduce en una danza entre la vibración alta del entusiasmo y la vibración profunda de la empatía. Sagitario emite una frecuencia que eleva, que inspira movimiento y confianza. Piscis emite una frecuencia que envuelve, que calma, que une. Cuando se sincronizan, crean una armonía que puede influir poderosamente en los demás, un campo de energía donde la esperanza y la compasión se entrelazan para sanar lo que está fragmentado. Pero si uno domina al otro, ese campo se desequilibra, el fuego puede evaporar el agua, o el agua apagar el fuego. La tarea espiritual entre ambos consiste en aprender a coexistir sin anularse. Sagitario debe aprender a medir la intensidad de su fuego, a reconocer que no toda verdad necesita ser proclamada. Piscis debe aprender a mantener su forma dentro del océano, a recordar que la compasión sin límites puede convertirse en sacrificio inútil. Cuando ambos comprenden esto, descubren el poder de la integración, el fuego se vuelve consciente, y el agua se vuelve sabia. En los planos más altos del ser, la relación entre estos signos es una metáfora del viaje del alma humana hacia la iluminación. Representa el tránsito del buscador hacia el visionario, del maestro exterior hacia el maestro interior. Sagitario eleva la mirada hacia el infinito, Piscis la dirige hacia el eterno interior. Juntos muestran que la plenitud no se alcanza solo al conquistar el cielo, sino también al comprender las profundidades del alma. Su conexión es también un reflejo del destino colectivo de la humanidad, avanzar sin perder la sensibilidad, creer sin fanatismo, actuar sin olvidar la compasión. El fuego y el agua, cuando encuentran su equilibrio, crean vapor, una sustancia etérea que asciende al cielo. Ese vapor simboliza la transmutación del alma, el punto donde el impulso terrenal se convierte en energía espiritual. Así es la unión entre Sagitario y Piscis, un proceso alquímico donde la pasión se vuelve fe, y la fe se convierte en sabiduría divina. En el gran teatro del cosmos, ambos son aliados de la evolución. Sagitario impulsa al alma a seguir adelante, a expandirse, a creer en su destino. Piscis la recuerda de dónde viene, la reconecta con la fuente, la envuelve con amor para que su búsqueda no se transforme en soledad. Juntos representan el arco y el océano, la dirección y el sentido, la voz del espíritu que se atreve a hablar y el silencio del alma que lo comprende todo. En la inmensidad del tiempo, su danza continúa como una enseñanza para todos los seres, el poder sin empatía se vuelve vacío, y la empatía sin propósito se disuelve en el abismo. Pero cuando ambos se unen en conciencia, la humanidad recuerda su verdadera naturaleza, somos fuego y agua, acción y sentimiento, expansión y entrega. Somos el viaje de Sagitario y el sueño de Piscis, buscando en cada vida el equilibrio que enciende la chispa divina dentro del corazón.